Dementes el podcast, un festín sin igual. Risa y aprendizaje. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas a un episodio más de Dementes el podcast. Este es un episodio muy especial porque sé que el tema que vamos a analizar, a discutir y a revisar hoy es de mucho interés para ti. Interés porque si en alguna ocasión te has preocupado por tu apariencia física, le has puesto mucha atención a tu peso, has hecho ejercicio en exceso, te afectan los comentarios que otras personas hacen acerca de tu apariencia física, quédate aquí porque hoy vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria, vamos a hablar de conductas alimentarias de riesgo. Este episodio está diseñado especialmente para ti, así que no te quedes. Y hoy estoy acompañado de dos grandes mujeres, dos grandes profesionales de la nutrición que me van a ayudar hoy a compartir, a analizar y a revisar el tema. Primero le voy a dar la bienvenida y le pido allá en cabina a la producción que le dé un fuerte aplauso a Fernanda Salomón, así que hay que aplaudirle. Fernanda, bienvenida. Ay, muchas gracias, encantada de estar aquí en este podcast con ustedes, compartir esta mesa de análisis de un tema que es muy importante, ir desmenuzando y conociendo ahí las red flags de los trastornos de la conducta alimentaria. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Fernanda, porque de verdad ya habíamos pospuesto esta grabación varias veces porque no habíamos podido cuadrar nuestros tiempos, pero muchísimas gracias por darte la oportunidad, por darnos a nosotros y a todos quienes nos ven, pues esa oportunidad de analizar este tema. No lo vamos a hacer solos, Fernanda, tenemos y estamos acompañados también de otra grande de la nutrición, Geraldine Picos. Bienvenida, Geraldine, este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación, es un placer, un gusto para mí compartir con Fernanda, contigo Ángel Daniel en lo profesional, en esta área que pues es la nutrición y que también es importante poder analizar y discutir para poder pues ofrecer a tu público, a tus espectadores, estrategias o herramientas que les puedan ser útiles para poder sobrellevar este tipo de conductas alimentarias de riesgo o trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Y yo sé que todas esas herramientas que nos van a compartir, todo ese conocimiento que nos van a hacer llegar, va a ir acompañado del análisis de muchísimas cosas, lejos de ir al término técnico, de qué es lo que dice la literatura, es más, lo vamos a llevar y lo vamos a orientar a lo que en la vida cotidiana vive cualquier persona. Jóvenes, hombres, mujeres, niños que están expuestos, porque estamos expuestos todos a ser objeto de análisis, de señalamientos del aspecto físico, y eso es en realidad algo de lo que afecta muchísimo, y más cuando el autoestima no está lo suficientemente consolidada en los niños, y siempre lo he dicho, por ahí de los 3, 4 años es cuando la autoestima se consolida. Si el niño no tiene una familia estable, no tiene una familia unida, no tiene un soporte familiar, pues cuando llegue a la adolescencia, a la vida adulta, pues el hecho de que le digan algo referente a su peso le va a afectar muchísimo. Y ya nada más como dato, alrededor del 9% de la población mundial vive actualmente con un trastorno de la conducta alimentaria. Es algo pues bastante alarmante porque 70 millones de personas en el mundo en este momento están viviendo episodios de bulimia, de anorexia, de algún trastorno por atracón. Y eso es realmente, pues a mí me parece muy alarmante porque en México el 1.6% de la población vive con un trastorno, y decíamos ahorita detrás de cámara porque Fernanda lo dijo, eso es solamente un número de lo que está reportado. ¿Y qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que todavía no se atreven, o sea, a decir, o sea, que tengo esto, estoy viviendo con esto, o incluso, como lo comentábamos, normalizan algunos síntomas y eso hace que todavía no se haga un diagnóstico y por lo tanto, pues un tratamiento también oportuno, ¿no? Exactamente, como lo decíamos detrás de cámaras hace un momento, también puede ocurrir que no sepas o no has identificado algunos signos o síntomas de estas conductas de riesgo, alimentarias de riesgo, y lo estés padeciendo en este momento. Por lo tanto, no te vas a acercar con un profesionista. A veces puede ocurrir que estás presentando un signo o síntoma y te diste cuenta porque tal vez estás conviviendo con una persona del área tal vez, o de la profesión, y al estar en una plática o en una conversación notan en ti ciertos rasgos, ¿verdad? Y te dicen, no, pues
eso que estás experimentando, que estás sintiendo, probablemente sea, por ejemplo, ansiedad. Ujú. Y la ansiedad nos puede llevar a desarrollar otro tipo de cosas, de Sí. conductas. Y antes de iniciar, porque no hay que irnos hasta el caso extremo de un trastorno de la conducta alimentaria. Vámonos antes, a las conductas alimentarias de riesgo, a cualquier conducta que cuando se maneja de una forma inadecuada puede desencadenar lo otro, y eso ya es algo más grave porque tendríamos que utilizar criterios diagnósticos que provienen desde la medicina, la psiquiatría, la psicología. Claro. Pero vámonos a cuestiones más simples, las conductas. Eso, como dice Geraldine, pues lo que está normalizado, lo que la gente ve como normal, pero que hasta cierto punto deja de ser normal. Claro. Incluso pudiéramos empezar desde el mal concepto de dieta que se viene arrastrando por muchos años, ¿no? El creer que la palabra dieta siempre significa una dieta restrictiva, el comer menos, el comer muy poquito, pero es importante que los profesionales de la nutrición ahora vayamos desmintiendo y reeducando a la población general, a todos los que nos escuchan, y encantada pues que estén este tipo de programas, porque reeducar en el sentido de que la dieta es lo que nosotros consumimos día a día, y nosotros siempre tenemos que reportar al profesional de la nutrición nuestro día a día en alimentos, y no desde el aspecto lo buscamos como para juzgar cómo estás comiendo, sino conocer precisamente los hábitos, las conductas que tengan, y aprender, y de esa manera nosotros adecuar el plan de alimentación a sus hábitos, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar ahora haciendo para reeducar en el concepto de esta palabra, ¿no? Sí. No sé por qué ahorita que yo estoy escuchando a Fernanda pienso en quien nos puede estar mirando ahorita, quien dijo, lo voy a ponerlo porque ya Daniel ya tiene un episodio más, y que está sentado con un tazón con papitas y así los dedos manchados de chamoy, y que diga, creo que esto no es lo más adecuado. Claro. Pero en realidad no es el hecho de que estés comiendo en este momento si decidiste sentarte no es, porque en teoría esto se tiene que estar publicando por ahí de las 8 de la noche, o sea, si ya son las 8 de la noche y te sentaste, pero es solamente detenerte y ver, o sea, ¿qué desayunaste? ¿Con qué acompañaste el desayuno? Claro. ¿Cuáles fueron tus colaciones? Yo creo que ahí es lo interesante, porque muchas personas, y me puedo contar, podemos confundirnos hasta en las porciones, Sí, porque hasta la publicidad, cómo nos venden los productos, Sí. porque se puso muy de moda el tema de que, es que alimento orgánico, huevos orgánicos, es que es de vaca de libre pastoreo, y luego ahora la gente quiere comer alimentos orgánicos, pues porque creen que eso es lo más saludable. Son tendencias, son modas, entonces, como dicen por ahí, no sé si es de la moda lo que te acomoda. No, la realidad es que no podemos dejarnos llevar por una tendencia, por una moda, sino más bien es importante acudir con el profesionista en el área, en este caso de la nutrición, porque hay que recordar que cada persona somos diferentes. El tratamiento para una persona tiene que ser individualizado porque somos diferentes en características físicas, diferentes en gustos, diferentes en creencias, en tradiciones. Hay una gran diversidad, ¿verdad? Claro. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta para poder tomar también decisiones relacionadas con la alimentación y con la salud. La mayoría del tiempo nos dejamos llevar por lo que comentas también ahorita, por ejemplo, las redes sociales, los youtubers o personas que tienen un impacto social importante, ¿verdad?, en la comunidad, y que pueden generar una influencia positiva, pero también negativa en una población que puede llegar a estar susceptible o vulnerable de padecer una conducta alimentaria de riesgo. Entonces, no nos podemos dejar llevar. Hay que mejor acudir y preguntarle a un profesionista de la salud o de la nutrición, por ejemplo, como decías hace rato, si podemos o no consumir kefir, si el alimento orgánico, transgénico, si está bien el consumir alimentos ultraprocesados o no, de estar leyendo todo el tiempo el etiquetado nutricional de los alimentos, ¿verdad? Sí, fíjate que justamente hace unas semanas me comentaban unos alumnos,
No doy clases solamente para nutriólogos, o sea, doy para profesores que están en las escuelas y damos la clase de educación, nutrición saludable. Y me comentaban, maestra, ¿qué tanto nosotros pudiéramos ver? Por ejemplo, yo cuando salió el etiquetado frontal me asustaba y de pronto no quería comer absolutamente nada de lo que veía ahí, pues porque estaba todo terrorífico, con 3, 4 sellos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos utilizar este etiquetado frontal? Pues la recomendación es que en el supermercado, o sea, lo que nosotros veamos, el que tenga menor cantidad de sellos del mismo producto, ese va a ser. Ya las cantidades, nosotros como nutriólogo les vamos a poner qué es lo que van a consumir de este tipo de productos, pero tampoco como etiquetarlos como lo peor, sino satanizar, así, esa es la palabra, satanizar estos productos, sino a aprender o utilizar los productos que están ultra procesados, ¿no? Y es eso, solamente la recomendación dentro de los misma categoría, utilizar el que menos sellos tenga, pero no caer en estas conductas, porque cuando ya están a lo mejor pudiera ser acá el experto, como una conducta más obsesiva, ¿no? De conseguir, no, es que no tiene que ser natural, que nada más tenga esos 5 ingredientes, que no tenga palabras extrañas, porque ya eso es un tóxico para mi cuerpo. Entonces, ahí sí ya empezamos a detectar estas red flags. Así es. Exacto. Y otra red flag ahorita, Fernanda, que decías precisamente de esto, de cómo las personas a veces se restringen a partir de la lectura del etiquetado. Podemos llegar a otro punto, ¿no? Porque hay muchas personas, y saludos a quienes, si te sientes identificada con lo que voy a decir o sabes que estoy hablando de ti, hay personas que hasta se inventan alergias. Sí. Soy alérgico a... Soy intolerante. Soy intolerante. Intolerante. Hay muchos. Sí. Muchos. Soy intolerante a, por lo tanto, no. Y hasta hacen todo un circo cuando van a ordenar en los restaurantes, porque pues que no haya contaminación cruzada, es decir, que no hayan partido lo que te prepararon a ti con un cuchillo, que hayan partido, tocado otro alimento y ya lo contaminaron. O sea, permítanme, discúlpenme si estoy pecando mucho imprudente, pero es que de verdad, o sea, hay personas que son muy exageradas y que con tal de no comer determinado alimento prefieren decir que son intolerantes. Son intolerantes hasta la vida, ¿no? Pero todo les cae mal, pero mentiras. Sí, tal vez son selectivos y no lo quieren expresar de esa manera. Y aquí no hay más que bueno, siempre también comento, puede empezar la selectividad desde etapas tempranas de la vida, ¿no? Sí. Desde los pequeñitos, pero es importante ahí algunas educación en nutrición, de ofrecer desde las infancias una amplia variedad de alimentos y no solamente estar ofreciendo los mismos, ¿no? Para no llegar a estas conductas ya en la edad adulta de ser selectivos y nada más estar consumiendo los mismos grupos de alimentos o los mismos alimentos, ¿no? Porque a veces nuestra dieta es muy cíclica. A lo mejor no me dejarán mentir, pero cada 2, 3 días estamos desayunando huevito con verdura, lo mismo, comiendo pollito, tostadas de pollo, compramos un pollo asado o algo. Entonces, el tener más variedad, el no estar consumiendo los mismos alimentos, esto nos lleva a lo mejor también a ser un poco selectivos y que no nos damos cuenta. Y esto siempre les digo, bueno, eso se los permitieron tal vez cuando eran pequeños, pero ahora que ya somos adultos, que ya tenemos conciencia, que ya podemos decir, ay no, libremente puedo a lo mejor probar este alimento que cuando era niño decía, ay no me gusta, no quiero, y tal vez ni siquiera lo probaban, pues, o a lo mejor tuvo una sola exposición y ya con esa exposición ya lo rechazó y ya jamás se lo volvieron a ofrecer. Entonces siempre ya cuando son adultos les digo, los invito, pruébenlo, incluso podemos jugar esta parte de la alimentación sin sentidos, les digo, o sea, se tapan los ojos, la nariz, lo prueban y ya después van a decir, sí, y vamos quitando este tipo de conductas, reaprendiendo. Sí, vale. Algo que mencionaste ahorita y que es importante también para cuando estamos satanizando ciertos alimentos, que decía, tú lo mencionaste ahorita, hay ciertas características que debemos de tomar en cuenta para saber si cumplimos con una alimentación más sana o equilibrada. Por ejemplo, las leyes de la alimentación correcta. Ahorita tú ya lo decías, la dieta tiene que ser variada, tratar de sí ir probando más alimentos, más que los que comúnmente utilizamos, ¿verdad? Pero también aprovechar estos alimentos que podemos llegar a tener de temporada.
Claro. que también son importantes, pero lo más importante es que la dieta cumpla con las características de equilibrada, ¿verdad? Porque a veces otra conducta de riesgo puede ser cuando empezamos a eliminar ciertos nutrientes de la dieta o ciertos grupos de alimentos. Por ejemplo, casi siempre coincidimos en que son los carbohidratos. Entonces queremos eliminar los carbohidratos por completo de nuestra alimentación, y según las leyes de la nutrición, la dieta tiene que ser equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aportar los 3 tipos de macronutrientes principales, que son los carbohidratos. Es la principal fuente de energía del cuerpo, lo que nos va a dar pues mayor rendimiento diario, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas, lípidos, pero siempre con base a pues tus propias necesidades. La dieta también tiene que ser adecuada y pues obviamente aplicada al contexto en donde vivimos. Y es que se escucha tan sencillo lo que nos están compartiendo, pero que hay sí que es ser difícil. equilibrada, variada, que debe de ser pues bastante consciente. Pero ¿cuántas veces consumimos alimentos de manera inconsciente? Las probaditas que vamos teniendo y que a veces juntamos todas las probaditas y nos comimos, yo creo que un pastel completo, ¿no? Y ahorita hablamos de las red flags. ¿Cómo le vamos haciendo? Yo creo que a partir de hoy que termine este episodio, no sé ni cómo voy a comer, ni qué voy a tomar, ni voy a ser muchísimo más consciente, se los juro que voy a ser más consciente con mi alimentación. Pero ¿qué es lo que está pasando contigo que está ahí en casita cuando dices, es que sí, la alimentación es una conducta natural, es una conducta natural, pero ¿qué hay emocionalmente detrás de la conducta de alimentarse? ¿Cuántas personas en este momento no están experimentando una sensación de ansiedad, como dice Geraldine, porque van a comer? Aquí, bueno, sí, adelante. Muy importante educar al paciente, ahorita lo decía Fernanda, dentro de la educación nutricional siempre tenemos que aclararle, estás comiendo por hambre fisiológica, que tu cuerpo te está pidiendo el alimento, sentiste que tu estómago te lo pidió, ¿verdad? O es hambre emocional, le decimos hambre física o hambre emocional. Hay que identificar y darle a entender al paciente cuáles son las dos diferencias. Si estamos comiendo por emociones, tal vez por tristeza, por ansiedad, como dice aquí Ángel Daniel, por felicidad, que se vale, ¿verdad? También, porque la realidad es que la comida nos une. Hasta en los velorios. Sí, exactamente. Claro, hasta en los velorios, el Es parte pozole, el fundamental. menudo. ¿Sí? Por eso es que una de las definiciones es que la nutrición va desde lo celular hasta lo social. Sí. Porque sí va y nutre a la célula, pero también va a nutrir la parte emocional, social de cuando nosotros estamos conviviendo con otras personas. Y aquí me brinca otra red flag para poder identificar que quizás estás iniciando en esta situación de las conductas alimentarias de riesgo. Sí, la alimentación va desde un punto hasta llegar a lo social, pero ¿cuántas personas no evitan asistir a reuniones sociales porque van a estar expuestos a las papitas, al pastel, a los tacos? Es que no quiero ir a la fiesta porque no sé cuál va a ser el menú y entonces pues no sé si me voy a poder controlar, o ya estando muy entrado en la fiesta no supiste cuántos tacos comiste, cuántos vasos de refresco, cuántos platos de papitas, y el tema viene otra red flag. Después dice, me comí, no supe ni cuántos tacos, o sea, cuántas papitas me comí, es que los cacahuates, pero pues estabas tan emocionado que ni siquiera te diste. Pues. Que es lo que decías, hay que ser conscientes, alimentación consciente. Sí, ya vamos a estar, y esto también es parte de la educación nutricional con los pacientes o con la comunidad en general, de estar conscientes de lo que nos comemos, ¿verdad? Si ya vamos a convivir o vamos a salir, que no sea impedimento la alimentación. Entonces vamos aprendiendo a identificar dentro de esas opciones que nos muestran en ese lugar al que vamos a convivir, cuál de todas esas opciones que sea de mi gusto también puede ser algo más sano, ¿verdad? O algo que pueda cumplir más con lo recomendado. Tal vez no se va a poder cumplir al 100%, pero sí estar conscientes de que si ya elegí que en la fiesta, en la piñata, va a haber barbacoa, frijoles puercos, sopa, por ejemplo, aquí una recomendación que le puedo hacer a mis pacientes es, date ese gusto, cómete tu barbacoa, tus frijoles y tu sopa, pero siempre por lo general, y son costumbres y son tradiciones, ¿verdad? Claro. La barbacoa viene acompañada con la papa, pero aparte te ponen tus 2-3 tortillas, entonces vamos
seleccionando ciertos grupos de alimentos, no sobrepasarnos tanto con unos y con otros, igual estar conscientes de lo que estamos tomando, ¿verdad? Uh-huh. Y esa recomendación que haces es bastante buena porque es lo que generalmente les comentamos a los pacientes en consulta. Pero, como dice Daniel, cuando hay un paciente que no se permite hacer eso, entonces ahí sí, o sea, a pesar de la educación que le estamos diciendo, sí, y decirle, no, lo puedes hacer y no pasa nada, tienes que aprender también a convivir, a consumir, pero cuando dice, no lo puedo hacer porque no voy a conseguir los objetivos que yo me estoy planteando, sí, y tal vez los ve en peso. Y aquellos hay otros que ya no nada más se basan en el peso, ya tienen incluso conocimiento de la composición corporal, sí, y dicen no, porque me va a aumentar el porcentaje de grasa. Entonces con ellos tenemos que tener otro tipo de intervención porque con unos nos va a funcionar y con otros sí tenemos que trabajar ahí, a lo mejor ya es anotar esa red flags y poner, si continúan ese tipo de conductas, ya buscar apoyo, ajá, con un equipo multidisciplinario. Claro. Y a veces no se dan cuenta los pacientes porque llegan, incluso yo he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes en la consulta, pero pacientes que llegan derivados de otro servicio, no están viendo ustedes, pero las dos al mismo tiempo levantaron así el vaso. Ahí está. Salud, mira. Han llegado, pero por otras cuestiones, por ejemplo, pacientes con diabetes, no me voy a desviar mucho del tema, claro, pero que llegan queriéndose tratar emocionalmente por la incertidumbre que les genera, que ya no van a poder estar en una reunión porque ya no pueden comer, sí, lo que cualquier persona puede comer porque ellos ya se tienen que cuidar, y el temor que eso les genera, dices que por favor ayúdeme, sí, ayúdeme porque sufro ver que todos están comiendo pastel y yo no es que no pueda, no quiero porque prefiero mantener mi estado de salud, o sea, les sufren, y así también hay muchísimas personas que están en este camino tan desagradable, el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, que evitan las reuniones sociales para, sí, no estar expuestos a estos estímulos que es la comida. Y es que el contexto social en el que vivimos influye bastante para que podamos tomar decisiones, ¿verdad? Si la persona en este momento que está recién diagnosticada con una enfermedad como la que mencionas, diabetes tipo 2, que por cierto es muy común aquí en la población latina, en México no es la excepción, el contexto no nos ayuda o no les favorece, y también tenemos otro factor que juega mucho en contra y es la presión social, porque tú estás tratando de explicarle por qué estás cuidándote en este momento, y si eliges comer ciertas cosas, pero por ejemplo el pastel que dices, no, porque sé que esta parte me va a afectar. Una galletita. Ándale, no te va a hacer daño. Porque creen que no tengo galletas y estamos tomando aquí infusión de, sí, manzana. Estamos tomando infusión fermentada. Sí, porque pues no podía tener otro estímulo, sí, ¿verdad? Claro, pero claro, es el hecho de decir, ándale, una no es ninguna, que es un dicho muy coloquial en México. Uno no es ninguno, ándale, no pasa nada. No pasa nada. Y la presión social que hay y luego me voy a ir un poquito, voy a inclinar un poquito la plática hacia la profesión que tienen ustedes, como cualquier profesional de la salud, por ejemplo. Sí. Y Geraldine así como, sí, claro. Sí, es así como, ¿cómo se está comiendo una hamburguesa? Te juzgan más. Sí, el juicio y las valoraciones que hay y el impacto que tienen las palabras en una persona, y se los digo de manera muy clara. Es tan dañino el comentario que podemos hacerle a las personas porque no sabemos, no tenemos idea de la batalla emocional que esa persona está luchando. Exactamente. Sí, eso es bien importante lo que comentas, y creo que es algo fundamental que los nutriólogos que también están en formación tienen que ir aprendiendo. El diálogo que debemos de tener con el paciente. Porque como lo comentas, o sea, no sabemos qué situaciones estén viviendo y de pronto que lleguen y le digan, vamos a pesarlo, pásale directamente. Pues, llegó la hora del juicio. Sí, llegó la hora de la Inquisición, o sea, no, entonces que ellos aprendan el diálogo empático también, la parte que no sé si, prácticamente el no expresar tampoco mucho con la cara, porque de pronto nos dicen, ¿y cuánto pesaba antes? No sé, 130 kilos.
Sí. O sea, el no hacer ese tipo de expresiones de sorprenderse, sino, ok, y cuál es su peso promedio, en cuál peso se siente a gusto. Yo sumido aquí porque... Juzgar, no está bien Sí, juzgar. que vayan aprendiendo que no es para que el paciente se sienta juzgado en ningún momento, que van y entender esta parte de que no nada más es conseguir un peso, una composición corporal, sino también hablábamos de cuando no se consiguen esos resultados, ¿qué le decimos al paciente? O sea, es ver también la ganancia en salud, ver otros síntomas que van mejorando con la incorporación de hábitos adecuados. Y aquí me parece muy importante comentarles una experiencia que tuve ya hace algo de tiempo, ¿no? Estábamos, y yo sé que si ves esto vas a saber que estoy hablando de ti, pero en una ocasión estábamos así parados, una amiga y yo, y pasa una persona, alguien, y me dice, oye, tenía mucho que no lo miraba, o sea, el que pasó, qué gordo está, ¿verdad? Y yo volteé y me le quedé mirando, sí, me dice, antes estaba más delgado, tenía otra complexión, y ahorita como que se descuidó mucho, y yo me volteo y le digo, a ver, ¿y tú qué sabes qué es lo que está pasando? ¿Y si sus papás se separaron? ¿Y si tuvo una pérdida amorosa? ¿Y sí? Pues tendrás razón, me dijo. Entonces lo mismo pasa para el que sube de peso como para el que baja. Y ahorita que estás comentando del que baja de peso, o sea, experiencias propias me imagino que todos tenemos, ¿verdad? Sí. Y en una ocasión, y esto es algo que no se te olvida porque también dependiendo de la etapa de la vida en la que te encuentres, la edad, el estado de ánimo probablemente en el que la gente te hace ese comentario y en el que te encuentras es más susceptible que en otros días. Y jamás lo voy a olvidar, el comentario de estás desnutrida, porque la realidad es que siempre he sido delgada por complexión y herencia, y sí se me dificulta a mí, como hacia muchas personas se les dificulta el bajar de peso, a mí el subir de peso. Y tenía mucho que no me veía, como dice aquí Ángel Daniel, entonces me vuelve a ver después de cierto tiempo, yo casi siempre manejando el peso promedio para mí, el que manejaba, un peso adecuado, según saludable, mis estudios bioquímicos, todo, ¿verdad? Pero él llega y me dice, ay, qué flaca estás desnutrida. Y yo, ay, pues a pesar de estudiar, porque en ese momento estaba estudiando nutrición, porque ahorita decían, puedes ser estudiante de nutrición, pero no significa que no tengas riesgo también de poder padecer de este tipo de conductas. No significa que en ese momento haya desarrollado una conducta de riesgo, pero sí el comentario llegó a impactar y llegó a quedarse tan así que hasta la fecha no se me olvida ese tipo de comentarios, ¿verdad? Y sí puede ser muy fuerte, no sabemos qué batalla es la que está enfrentando esa persona, si es un problema de salud, si es algo emocional, ¿verdad? Y no podemos estar pues haciendo ese tipo de comentarios. Y voy a aprovechar esto que está haciendo, muchísimas gracias por compartirlo, porque dices experiencias personales tenemos todos, gracias por compartir la experiencia, Geraldine, pero voy a hacer me voy a remontar al formato anterior del podcast, ¿sí? Sí, voy a remontar al formato anterior. Ahora ya con tus años de experiencia, con la formación que tienes, con la atención que tienes con los pacientes, todo lo que has vivido y la comprensión de tu propia historia, la comprensión de tus antecedentes, o sea, si ahorita esa persona la tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dijeras? Ay, pues con la parte del conocimiento uno tiene que ir aprendiendo también a enfrentar o explicar, porque muchas veces esta persona que te está juzgando, que te está haciendo estos comentarios es por desconocimiento. Entonces, desde el área profesional de la nutrición, aquí utilizaría argumentos válidos para poderle explicar cuál es mi estado nutricional y que estoy en óptimas condiciones y que pues cada persona es diferente, que no podemos estar juzgando, ¿verdad? La complexión física de cada uno de nosotros. Entonces, que pues primero hay que juzgarse de manera particular, porque yo también pudiera haber hecho algún comentario, ¿verdad? Pero no es el caso, hacer sentir mal a la persona, sino todo lo contrario. Ser positivo, a charlar de manera positiva, buscándole otra forma de ver o de
también de decirle que lo que está haciendo está mal. No sé cómo explicar aquí porque siempre se los he dicho, no soy muy buena y nunca he sido muy buena para defenderme de ciertos comentarios, ¿verdad? Pero creo que sería desde la parte profesional. Explicarle que aunque soy delgada o incluso aunque una persona tiene sobrepeso o obesidad, no significa que pueda tener un estado nutricional pues malo, ¿verdad? Puedo ser delgada y puedo tener resistencia a la insulina, puedo ser delgada y puedo tener el colesterol malo, como decimos, LDL elevado y tener riesgos metabólicos o de enfermedades para problemas del corazón, por ejemplo. Y una persona puede tener sobrepeso, puede tener obesidad y le haces un estudio bioquímico y puede salir perfecto. Entonces, hay otras cosas más que pueden estar jugando ahí y son genéticas probablemente o emocionales, porque en este momento de tu vida te encuentras en una etapa de toma de decisiones muy importantes y que no podemos llegar y juzgar. Así es. No sé si... Y se nota que se le dificulta Sí. defenderse, porque yo no, tú que estás, quién sabe qué, pero al final de cuentas... Pero cuando son temas así muy sensibles, sí. yo creo que sí se... Ya personales. Sí, ¿verdad? personales. No sé, perdón. No sé, porque yo la veo que se puede defender bien, pues, pero... Sí, pero esta cuestión de cómo a las personas se les facilita mucho, y más con este tema de las redes sociales. Ahorita ustedes, que cuando ya salga este episodio vamos a ser señalados, criticados, juzgados, funados, cancelados, o lo que considere la gente de acuerdo a las opiniones y nuestros comentarios, pero de verdad pongan atención, el cuerpo expresa muchas cuestiones emocionales que a las personas les cuesta trabajo verbalizar en muchas de las ocasiones, y esto que estamos mencionando acerca de las emociones, hay un dicho, también la gente lo ha popularizado, por ejemplo, prefiero ser gordito pero feliz. Sí. O sea, como si las personas delgadas no fueran felices. O sea, ¿por qué asociar la felicidad con un nivel de obesidad o de sobrepeso? O sea, como si las personas que estuvieran delgadas les costara trabajo disfrutar la vida. Sí. Sí, eso también puede llegar a suceder, ¿no? De juzgar simplemente por el observar la imagen corporal, pero sí es importante pues entender toda la parte que hay detrás de esa conducta, sí, que hay detrás de llegar a ese peso, ya sea inferior o incluso pues superior, porque en el tema de las conductas de riesgo ambos pueden estar presentes, no nada más como le estaban comentando ahorita, el exceso de peso corporal, pueden estar presentes los dos. Y sí es importante analizar los conceptos, qué hay detrás de esas conductas, y sobre todo que muy probablemente sean conductas que se vengan arrastrando desde este paso de la infancia a adolescencia. Y ahí es bien importante que los padres de familia y que los que nos estén escuchando siempre estar observando las conductas de los hijos, que lo que siempre recomendamos también es que tengan comidas en familia, mínimo un tiempo. Sí, observar los cambios de comportamiento, por ejemplo, algo que hacían de manera habitual y que de buenas a primeras tal vez lo dejaron de hacer. Una conducta de riesgo puede ser esa, por ejemplo, que en ocasiones empiezan como, no, pues es que ya no tengo hambre en el desayuno, no me da hambre en el desayuno. Esa pudiera ser también como que una lucecita roja, una alarma de decir, ¿por qué no tiene hambre en el desayuno? Cuando normalmente desayunaba muy bien, ¿no? Dependiendo de lo que es muy bien también para cada persona. Tal vez empezó a hacer ejercicio en extremo, ¿verdad? O está utilizando algunas otras, como le dicen por ahí, actividades o rutinas métodos compensatorios inadecuados, las purgas. Hay otra que también empiezan a tener los jóvenes, es como esconder comida o comer a escondidas. O sea, sí, no quieren comer frente a los padres, pero después escondidas comen. Entonces, todo este tipo de conductas es muy importante que los padres, aunque ya estén adolescentes y que a veces no los quieran escuchar a uno, estar observando y estar atentos. Y tal vez
vez no nos vamos a enfrentar con ellos de una, ¿por qué estás haciendo esto y esto otro? Pero sí el detectar estas red flags para buscar ayuda profesional y no meter la pata en lugar de o sea, no entorpecer. Yo siempre digo, no hay que entorpecer el camino y más con las conductas emocionales. Hay que buscar siempre a profesionales que nos ayuden a intervenir igual, yo les digo como mamá también, de mejor manera, o sea, no entorpecer el proceso, sino buscar ayuda profesional, para que las situaciones emocionales pues también se atiendan de manera adecuada, porque si no se atienden, aquí es el experto que nos puede decir qué es lo que puede convertir en cuestiones bastante complicadas. Y ahorita decían conductas tan sencillas como tener una comida en familia al día, ya sea desayuno, ya sea comida, ya sea cena, que les permita verse a la cara, porque además de la convivencia, la socialización, la comunicación, la cohesión que hay en las familias, hay muchas familias que no se sientan a la mesa, que ni la mesa utilizan. Exacto, o sea, y también que quiten las pantallas, no estar en familia y estar viendo la televisión o cada quien en su teléfono, realmente que sea un momento de calidad, de convivencia, y también fomentar esa parte de como padres y como adultos nosotros también, de tener atención plena en lo que estamos haciendo en el momento de la comida, porque muchas veces está el plato y les decimos, oye, ¿y qué fue lo que comiste? Pues no me acuerdo, porque no tenían una atención plena en el acto, o sea, no estaban conscientes de, no sé, fue un bistec, fue frijolito, me comí 2 tortillas, no. Entonces, sí es muy importante desde chiquitos que los niños tengan esa educación, pero eso pues lo enseñan los adultos, los padres con los que conviven los seres humanos en el transcurso de su desarrollo. Y aquí, no sé, disculpa la interrupción, también se puede dar el caso contrario. Tú ahorita estás mencionando que eres una mamá preocupada, eres una mamá presente, ¿verdad? Pero también se puede dar el caso contrario en el que la familia o el entorno familiar favorezcan para que se desarrollen ciertas conductas de riesgo. Sí, por ejemplo, los comentarios de, no sé, ya estás muy gordito o ya estás muy flaquita. ¿Quieres que te sirva más? Sí, también. No te has llenado. A ver, pues denle una galleta para que se calle el niño. O sea, juegan compensan, utilizan mamás. Y luego no, y así no. Tampoco es como que tengamos que ser muy restrictivos, ¿no? Pero sí hay que irle variando. Y ahorita que estaban diciendo acerca de las comidas familiares, me viene a la mente otra cuestión que tiene que ver con una característica muy peculiar, por ejemplo, de la bulimia. Estoy hablando de trastornos de la conducta alimentaria. La bulimia se caracteriza por tener atracones. Los atracones, y las personas creen que un atracón, por ejemplo, es la típica, y se los digo porque he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes donde hablo de estos temas, y se remontan mucho a la imagen de una telenovela X donde ven a una persona que tiene una cuestión emocional complicada en la puerta del refrigerador comiendo nieve, helado, galletas, o sea, lo que encuentran. Sí, eso es un atracón, pero hay otras cuestiones que son un atracón. Ojo aquí, si me estás viendo, ojo aquí, porque un atracón es todo aquello que excede las porciones y que excede las frecuencias. Es domingo familiar y vamos con la abuela, y la abuela hizo pozole, y el pozole es mi comida favorita, y no tiene nada de malo de comer pozole. Sin embargo, como estoy en familia y estoy bien acá y sírvame por favor, como es mi comida favorita, en el plato más grande que haya, y pónganme tostada. Y que hace un par de semanas fui a la casa de una amiga y miré que se estaban comiendo el pozole con tostadas con crema. Con mayonesa. Con mayonesa, pero ya es cuestión cultural de alimentación y de gastronomía, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, no tiene nada de malo comer pozole, pero ahora el pozole tiene grano, le agregas tostada, aparte la crema o la mayonesa que le pones a la tostada, pero bueno, ya esa es otra cuestión. Te comiste el plato el de pozole, la porción en el plato más grande, y como estás ahí, están jugando lotería y pasó el señor del pan, pues te comes un pan, porque además hay otra cuestión cultural que tiene que, es que es domingo y es mi día libre. Sí, el día libre. Es mi día libre. ¿Y no tengo día libre? Sí, es mi día libre, y entonces te comiste el pan a media tarde, y luego había a la vuelta de la esquina venden esquite, y fuiste y te compraste el esquite ahí, y luego ya en la noche, como es tu día libre, y pidieron papas y hot dogs y hamburguesa, pues la mitad nada más para que no pase desapercibida la cena. Oye, pero, o sea, no hacen
ni 2 horas que te comiste el esquite, y no hacía ni 2 horas que te habías comido el pan, y no hacía ni 2 horas que te habías comido el plato con pozole, pues eso también es un atracón. Aunque no estés colgado de la puerta del refrigerador comiéndote la nieve y el helado y las galletas, y sí, por una cuestión, no estás teniendo control. Sí. No estás teniendo control. Y ojo, hay muchas personas que los atracones los tienen de noche, cuando nadie los ve, cuando nadie los puede juzgar, y luego abren el refrigerador, ya no está el pedazo de pastel, ya no está el queso, El paquete de galletas. ya no está el paquete de galletas, o sea, Porque por lo general también tienden a ser más productos azucarados o de repostería, lo que acostumbran a consumir en esos atracones o en esos periodos. Lo que más Sí, se antoja, pues. sí, y luego ocultan, y quién se comió quién se comió el sí. panecito, quién Se sabe. ocultan. El No panecito dicen. con sé, chocolate. no sé. ¿Quién se comió el pastel? Pues todos comimos pastel, no, pero anoche que nos acostamos quedaba una rebanada grande. Oigan, la leche como que el contenedor ya le quedó, y en la noche quedaba mucha. No, pues no sé, pues todos nos dormimos, no sé, y de ahí, ¿y cómo está? Pues, Pero sí es muy importante que, así como comentabas, puede que haya familias que disminuyan los riesgos de estas conductas, pero otros contextos que la fomenten, y es importante, aún así, si están en cualquiera de los dos contextos, pues buscar la atención, ¿no? Buscar la atención profesional, porque si estas conductas continúan, pueden llegar a situaciones ya muy severas, y la atención ya nutricional y multidisciplinaria de los trastornos de la conducta alimentaria, pues sí se puede complicar cuando ya llegan a ser muy severos. Entonces no necesitamos, esperemos, siempre vamos a buscar la prevención en todo, es nuestra labor buscar la prevención, pero cuando ya están, pues es buscar la atención especializada y multidisciplinaria para atender de manera oportuna, y son muy complicados porque sí me ha tocado observar, yo no los atiendo, pero me ha tocado observar de cerca los casos, y sí son casos complicados hasta para los profesionales de la atención, ya sean los psicólogos, el psiquiatra, el nutriólogo también que está al frente de la atención, son casos complicados. Son complicados porque, como decían ahorita ustedes, hay que desaprender, reaprender y reeducar al paciente. Y en ese proceso del desaprender y volver a aprender, el cambio de cogniciones, el cambio de pensamientos es muy complicado. Y les voy a decir en qué. Porque hay acciones, conductas que son tan cotidianas que a veces no nos damos cuenta. Ojo también aquí, si tú tienes a una persona muy cercana y tienes sospechas. Es muy común que una conducta como el cepillado de dientes, ¿sí?, sea una técnica que utilicen las personas para purgarse, por ejemplo, para provocarse el vómito. Porque terminan de comer y saben que lo que comieron no era lo más adecuado, y de repente así de la bolsa de la mochila dicen, voy a lavarme los dientes, y se pierden 5 o 10 minutos, y cuando regresan con la cara lavada, los ojos llorosos, y es así como, ¿de dónde viene? No, vengo del baño, es que me estaba lavando los dientes. O sea, ¿quién regresa en un restaurante con los ojos llorosos, con la cara lavada y con el cabello aquí todo mojado? Y dice, no, vomitó. O sea, vomitó, se provocó el vómito porque se excedió en las porciones que para él ya eran las normales, cuando en realidad se comió la mitad de la tostada, se comió 2-3 pedacitos de pollo, se tomó medio vasito de agua de sabor y ya excedió las porciones. Pero está tan normalizado el hecho de lavarte los dientes que te provocas el vómito, y la gente dice, pues ahí se lava los dientes, a cada ratito se los lava. Pues sí, a cada ratito, porque se comió la galleta, se tomó el café con el endulzante, y cada rato va y se los lava para provocarse. Y luego los jugos gástricos y... Sí, incluso fíjense, en ellos también me ha tocado observar que el tratamiento está más dirigido a platillos y no cantidades. Para que precisamente no caigan en esto de estar pesando, porque de pronto el estar pesando también estrictamente como viene ahí en el plan de alimentación, se puede llegar al punto, la rayita es muy delgada, considero emocionalmente, decir, esta conducta lo estoy haciendo, pero porque me lo están indicando por alguna patología, a lo mejor que sí es muy complicado y tenemos que ser muy estrictos, porque sí hay enfermedades que tenemos que ser muy estrictos en la parte, por ejemplo, de la proteína, y que me la pesas y eso es lo que debe de estar, pero sí es una línea muy delgada del que tengan
para desarrollar una conducta de riesgo, ya de trastorno, decir, no, tiene que ser 140 gramos de proteína porque si no, no voy a conseguir los objetivos. En este caso vamos a hablar de peso y composición corporal. Nada más. Entonces, sí ahí, pues, les digo, en este tipo de tratamientos es no ponerles las cantidades, simplemente, no sé, es huevito con verdura y es huevito con verdura. Sí. No Y ser que tan ahorita, restrictivos. Ajá. que ahorita hablar de los tratamientos no es lo mismo que hablar del tratamiento hace 10, No. 15, 20 años atrás. Incluso el hecho de cómo hablar con naturalidad de estos temas ha cambiado muchísimo. Porque si nos remontamos a la historia 15, 20 años atrás, lo hablo con naturalidad porque son mis contemporáneas. Vamos a hablar de casos muy sonados. Anaí, por ejemplo. Cierto. Sí, Anaí. sí. Anaí, y un saludo a Anaí, espero que vea esto. O sea, Anaí, lo que fue Anaí, y que para mi punto de vista, o sea, verla actualmente en los medios de comunicación, es una delgadez extrema. Ujú. Sí. Extrema, Sí, y sí. lo que inspira a las y a los jóvenes esa delgadez, por Ujú. ejemplo. Pero ella habló abiertamente, ¿no? También de este padecimiento y toda la lucha que fue para ella, y sobre todo, vamos a lo mismo, por las exigencias Del medio en el que se maneja. y pues bueno, del medio del ambiente. En ellos es el medio, en nosotros a lo mejor el ambiente, que también de pronto pues se hacen ese tipo de conductas o dietas extremas para conseguir cierta figura que sea aceptable para el lugar en donde te estás de donde estás viviendo. Que aquí en donde vivimos, de hecho, es algo que está muy marcado, la parte de la estética, ¿verdad? De cumplir con ciertos estándares de la belleza, y que de hecho hemos llegado tan así que, pues aparte de las operaciones, aunque no las necesites, te sometes a cirugías, dietas muy restrictivas, pero también hace rato que decíamos utilizar fajas que no las necesitamos, no como tal que te vayan a generar un problema de salud, probablemente sí, probablemente no, pero que te van generando como una dismorfia. Una dismorfia. El reto, y luego verse y es muy común, y se los digo porque a mí me ha tocado atender a pacientes y que utilizando alguna técnica proyectiva donde le pido que se dibuje, y se dibujan y la cabecita pequeñita y el cuerpo enorme, o sea, el cuerpo enorme, no hay proporción, y eso nada más es reflejo de lo que, La percepción de la de la percepción imagen, de la de la imagen imagen que corporal. tienen, de la imagen que tienen, y yo, ¿cómo puede ser posible? Y claro, en ese momento yo estoy la manera más neutral posible, viendo, preguntando y demás, pero, o sea, lo que hay detrás de un simple dibujo que está proyectando lo que está en el inconsciente de la persona. Claro. Y por ejemplo también en las redes sociales, con la tecnología, por ejemplo en Instagram o cualquier otra red, el uso de los filtros, porque esto también puede generar problemas, ¿verdad? De ¿cómo se le puede llamar? De autoestima, porque tal vez estás viendo una imagen modificada completamente gracias a ese filtro, y comparas con la imagen normal, y es donde después empiezas a preferir lo que en teoría es lo ideal. Me ha tocado incluso ver también que hay aplicaciones, hay apps, a la IA, la inteligencia artificial, en donde le pides como que esta imagen te la modifique con ciertas cosas que son los estándares de la belleza actual. Perfecto, cabello perfecto, o sea, dentadura perfecta. Y esta cuestión de la tendencia al perfeccionismo son las bases emocionales y psicológicas del desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. O sea, verse perfecto, no tener, luego que la lipopapada y que no pegue aquí, luego que si de perfil y que si la nariz y que si el cachetito, que si que no que desaparezca, o sea, todas esas cuestiones. Y estamos hablando ahorita de la industria, estamos hablando, Anaí, y no hace mucho tiempo, bueno, recientes días atrás, escasas unas semanas, pues fue la entrega del Oscar, por ejemplo. La alfombra roja. ¿Qué hay en una alfombra roja? ¿Qué ven? ¿Qué ven las personas? Porque además de cómo van vestidos, cómo se ven, es la apariencia física. La parte física, así como se ve el vestido, cómo es, o sea, y eso yo creo que lo hemos venido observando por años, incluso las pasarelas de lencería, que poco a poco también fueron cambiando el tipo de cuerpo que iba a modelar,
porque por la presión social también que se hizo de, oye, o sea, estás pidiendo estas características que esas ya son imposibles, estás generando trastornos. Y que además, en esta cuestión de las pasarelas de lencería, una marca muy famosa, que se retiró por un tiempo, pero antes de retirarse incluyó a modelos plus size, y que dices, ¿cómo que es la plus size? O sea, de verdad eso es lo plus size. Cuando, o sea, voltea a ver la realidad del contexto del mercado al que le estás vendiendo y te vas a dar cuenta que las dimensiones de un cuerpo plus size está muy alejado de la dimensión que está apareciendo ahí. Oye, me río porque yo digo, ay, pues yo creo que para mí era una plus size. Pero vamos a lo mismo, fíjate, creo que es muy importante aquí y aquí destacar contigo la parte de fomentar la seguridad, la seguridad desde pequeños, desde la infancia, porque pueden ver todo, pero cuando crecen con estas bases sólidas, pues difícilmente les va a cambiar esa percepción, ¿no? Y van a seguir encaminados a lo que sea salud, hay que ir enfocando, hay que ir educando a que sea salud y no solamente el conseguir una imagen deseada para quién. Así es. Y como dices, tengo 2 contemporáneas, pues no sé si recuerdan ustedes, sí es posible que se vayan cambiando estas conductas, estas creencias, estas culturas. Yo le comento a mis estudiantes, el hecho de que algo sea una tradición, algo que sea culturalmente aceptable, no significa que sea correcto ni saludable. Entonces, son cosas que podemos modificar y que con el paso del tiempo y con las luchas se han venido cambiando, ¿verdad? En la industria, por ejemplo, de la moda. Y me remonto a mi adolescencia. Dinos quién era tu modelo, que nos diga quién era su modelo. Mira, soy muy mala para los nombres, pero recuerdo el nombre del programa, que era America's Next Top Model. Ay, sí. No sé si lo recuerdan, claro. Y era una tendencia y era como que un estándar de la belleza, no solamente de México, sino en el mundo, porque llegó a tener tanto éxito. Pero hace poco, le comentaba Ángel Daniel, subieron un documental a Netflix, creo que era Netflix, esa plataforma, en donde ahora, después de tantos años después, le hacen entrevista a quien fue la fundadora, una de las fundadoras de ese programa, que una famosísima top model reconocida a nivel mundial y afroamericana, que también le tocó enfrentar y vivir muchos, pues, ¿cómo se le puede decir? Enfrentar muchos retos en esa carrera por el hecho de ser afroamericana, ¿verdad? O tener esa descendencia, y que ella misma dentro de ese programa promovía por la misma presión del medio o por lo que ustedes quieran, y tomaban decisiones que sometían a las participantes a cosas muy extremas, ¿verdad? Y muchas de las que salen ahí comentan que, pues, más que una buena experiencia, después de que terminó ese concurso, fue como que una parte que las llevó a desarrollar, por ejemplo, trastornos de la alimentación. Sí. Oye, yo solamente se me viene una película a la mente y me encantaba, era Mi Simpatía. Ah, sí, la amo. Muy disruptiva ella, ¿no? O sea, sí. Ella llegó al certamen de belleza cambiando las reglas y diciendo, no, señoritas, aquí ustedes pueden comer de todo, vámonos por unas pizzas, no les va a pasar nada. ¿Cómo que una pizza? ¡Ay, qué rico, qué delicioso! Sí, no, sí. Yo crecí con esa, me encantaba y me fascina. Pero desde ahí, o sea, como bien comentas, la industria, los estándares de belleza que se han establecido, pero pues eso es muy subjetivo, sí. La belleza para cada persona. Que incluso en el episodio anterior tuvimos a Estefanía Franco, una modelo muy reconocida a nivel local, nacional e internacional, y en uno de los fragmentos de la plática, es que una ocasión yo aquí, mi mamá, terminé la pasarela, nos fuimos por unos hot dogs, y así, ¿cómo? O sea, ¿cómo ella se come unos hot dogs? Pues es que se da el permiso de ser, ya sabrá qué es lo que pasa después o qué hizo durante el día para que en la noche ella ya pueda comerse de manera tranquila un hot dog, porque también ahorita hablando de los casos, pues de Anaí, de este programa que Geraldine ya mencionó, pues podemos hablar de las alfombras rojas, de la delgadez extrema, por ejemplo, de Ariana Grande, que no sé si, según yo, no lo ha reconocido públicamente, pero, o sea, lo que se ve es muy evidente, pero nos vamos al otro polo.
O sea, no sé si lo ubiquen a Vanessa Guzmán, quien en su momento también es una modelo que fue una Miss aquí en México, que luego se hizo actriz y que se fue al otro polo. Fitness. O sea, el mundo del fitness y se obsesionó con el fitness. Que de hecho ahorita ya lo suspendió, ¿no? Por temas de salud también. Ya creo que ya. Sí, ya es salió. que no sé si vieron ahorita, no miré, alcanza a ver si Fernanda dice, Geraldine así como que empezó a buscar en su memoria quién es, y Fernanda sí, así. Ya vi que. Sí, así. O sea, o sea, irse al otro polo, porque eso también es una conducta alimentaria. Sí, claro. Obsesionarse con el ejercicio. Con el ejercicio, así es, con el ejercicio. ¿Cuántas físico? personas no van y o sea, yo voy una hora Quisiera que me llegara esa obsesión, ¿no es cierto? No, o sea, es hasta eso, es que yo creo que todo radica en la base del equilibrio, de buscar el balance, pero para encontrarlo hay que buscar a los profesionales de todo, de la salud mental, de la nutrición, de todo lo que, para poder llegar a ello, no solitos, la verdad que sí necesitamos de acompañamiento, también de vivir, fíjate, ahorita que estamos hablando de acompañamiento, de amistades, de crear también estos relaciones sanas, de ver contenido sano también, de ser crítico lo que vemos en redes sociales también, no se crean no creernos todo, no, porque de repente les decía ahorita que hace un tiempo, y no sé si recuerden, ahí pongan en los comentarios, de un reto que había donde te tenías que poner monedas o canicas, y entonces si se detenían aquí era porque tu delgadez te lo permitía, y si no, tenías que bajar de peso, y claro, las personas obvio no iban a ir a buscar una ayuda profesional para bajar de peso, o el hecho de cómo las jovencitas miden la dimensión de su cintura con un teléfono, pues con el celular. ¿Cómo va? ¿Cómo? Y que tampoco, fíjate, ahorita que comentas eso, hagan conductas de riesgo que vean en redes sociales, o sea, dietas estrictas, para allá porque al también. contrario, eso lo que nos hace es, fomentan más los trastornos de la conducta alimentaria, siguen fomentando el mal concepto de la dieta, entonces, sí cuidar mucho lo que vemos de dietas restrictivas en redes sociales, imágenes que vemos ahí de pronto, y algo que no podemos dejar aquí, mira, Geraldine no me dejará mentir, es el peso lo tenemos que medir. Y esto no porque el peso nosotros tomamos parámetros, es un parámetro médico, es un parámetro para dar dosis médicas, es un parámetro también pues para estimar la cantidad de nutrimentos que les vamos a dar. Y eso sí a mí me ha tocado, si en caso de que el paciente, por ejemplo, no quiera saber su peso, más yo les digo en la parte de nutrición en embarazo. Para mí es importante porque tenemos que estimar la ganancia de peso durante el embarazo y el bienestar fetal, ¿no? Entonces, ahí sí, miren, yo sí también soy muy empática con mis pacientes porque, pues bueno, normalmente... Es un reto pero subirse a la base, es un reto, es así como... Llegó la hora y aquí voy para y vamos, arriba. y dale, pero en caso de que no quieran conocer su peso, nosotros siempre lo preguntamos y hasta para eso tenemos que tener empatía y que ustedes no tengan miedo de decir, no sabes qué, no lo quiero conocer, nada más quiero que todo vaya bien y yo voy a seguir las indicaciones y también se vale. Sí, hay personas que pueden ir acompañadas y que se salgan. Sí, que también. se salga porque sí no pasa. quiero que se dé cuenta. O sea, porque me van a juzgar. Es un reto. Ahorita, antes de que pases a tu dinámica, ya tengo las tarjetitas aquí que están... mencionaban retos en redes sociales y varios de los retos, o uno de los retos que me ha tocado observar, por ejemplo, la dieta de las princesas, no sé si les ha tocado escuchar o ver, que la realidad es que son dietas muy restrictivas, en donde literalmente si la dieta el día que te tocó ahora es la de Blancanieves, pues solamente vas a comer manzanas todo el día. Entonces ahí es donde entra la parte que también decía Fernanda. Nosotros como especialistas en el área de la nutrición, sí, por supuesto que necesitamos el peso para poder hacer esa distribución de los requerimientos diarios en los macronutrientes. Hablamos de carbohidratos, proteínas, lípidos, para saber cuánto tú necesitas con base en tu edad, tu sexo, tu estatura, ¿verdad? Toda esta parte, porque si no, podemos llegar a una malnutrición. ¿Qué quiere decir malnutrición? Porque antes tú ya lo venías hablando, han cambiado mucho las cosas, entonces incluso los términos malnutrición no solamente, y mucha gente también lo puede llegar a confundir, solamente una persona que está bajo de peso y que tiene, por ejemplo, anemia,
está malnutrida, y la realidad es que no, también puede ser el caso contrario en donde tenemos sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Y yo pensando así, yo escuchando a Geraldine y pensando, ¿qué comerá Pocahontas? O sea, ¿y qué comerá Mulan? No me acuerdo de Pocahontas que decías. Ay, Mulan me encantaba. Sí, pero bueno, Pero pues sí. hay muchísimas, y luego, ¿qué comerá Muchos Fiona? retos hay. O sea, ¿qué comerá Fiona? Porque pues, o sea, Mucha proteína, mucha pues, proteína. es parte de esto. Pero bueno, Sí. ya el tema está muy interesante. Yo sé que a muchos, sobre todo jóvenes padres que lleguen a escucharnos aquí, va a ser de mucho análisis, de mucha reflexión, porque no se han dado cuenta. Yo creo que es la primera ocasión, sí es la primera ocasión en la que ahorita estamos grabando, pero yo estoy en vivo en TikTok. Entonces han estado saliendo muchísimas cosas aquí de, ay, mira, gracias, porque yo no me he dado cuenta, cosas que pasan desapercibido. Muchísimas gracias a quienes están comentando, gracias de verdad. Pero pues ha llegado el momento. Podemos seguir hablando aquí de alfombras rojas, podemos seguir hablando aquí de dietas de princesas, podemos sí. seguir hablando de muchísimas cosas, porque en realidad, incluso ahorita que decía Fernanda de que el peso que tiene es un parámetro y lo que lo tenemos que tomar en cuenta, pues un saludo a la faccionista, porque en la pasada marcha del 8 de marzo, uno de sus lemas era eso, que el peso debería de ya no ser considerado por el tema de lo que indica o de lo que implica, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que eso es solamente un parámetro, claro, y que a veces al paciente es muy complicado porque lo que quiere ver es que ese número reduzca. Sí. Pero en realidad la ganancia a veces es en otras cosas, claro, ¿no? En en salud. tallas, en Sí. salud, o sea, son esas cuestiones. Conocer que el peso no lo es todo. Así Exactamente. es. Así es. Y que no hay peso ideal, ¿eh? No, así No es. existe el peso ideal, porque esa parte también, un paciente llega a la consulta y quiere que le digas, ¿y cuál es mi peso peso ideal? ideal, ¿Cuál va a ¿verdad? ser? Porque Sí. se plantean la meta para lograr ese peso ideal. Entonces siempre aclararles en Así consulta que no es. existe. Tengo aquí unas tarjetas, solamente Ay, una venga. van a elegir cada una y nos van a explicar por qué puede ser complicado, beneficioso, o qué tan bueno es que alguien realice algo de lo que está aquí. ¿Quién quiere empezar? Geraldine. Geraldine. Dale, Tú dime, Geraldine, ¿cuál de todas? Pues yo la escojo. ¿Ese? Ay, no, yo ¿Qué nos estoy... dice la tarjeta? Y muéstrala aquí a tu cámara, mira. Muéstrala aquí a tu cámara, que es esta. Ay, qué Ahí bueno está. que ¿Sí se ve? A ver, Geraldine, ¿qué dice tu tarjeta? Tomar kefir es lo mejor para tener una buena salud. Porque el kefir se puso de moda. Es una tendencia actualmente, es correcto, y Traca. muchas personas... Ahí va la verdad detrás del kefir. Sí, la realidad es que ya lo hemos comentado, no hay alimento que por sí solo sea muy bueno o sea muy malo, sino que todo se trata de un equilibrio, una variedad, ¿verdad?, en la dieta, en la alimentación. El kefir, pues básicamente, ¿qué es? Pues son bacterias, ¿verdad?, que vienen como en una preparación que nos permite tal vez aportarnos ciertos microorganismos que son para beneficio de nuestra flora intestinal. La flora intestinal, que puede ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus, que están para ayudarnos o favorecer nuestro tracto, nuestra salud gastrointestinal. Pero lo que también es cierto, no necesariamente tenemos que tomar kefir o lo tenemos que empezar a consumir solamente porque es una tendencia o es una moda, sino porque probablemente estamos teniendo algún problema de salud y hay una recomendación, ¿verdad?, médica o nutricional, en donde nos están explicando que tal vez existe, ya hace rato se lo comentaba aquí a Ángel Daniel, ¿y qué es la disbiosis intestinal? Bueno, le digo, es que en el cuerpo siempre tiene que haber algo que conocemos como equilibrio o homeostasis, nosotros le decimos, un equilibrio. Es cierto que en nuestro estómago o en nuestro tracto gastrointestinal hay células o hay bacterias benéficas, virus y hongos, pero también puede ser el caso contrario, y que hay situaciones de la vida diaria que nos pueden llevar a que ese equilibrio se rompa, y la línea puede ser muy delgada. Probablemente consumí antibióticos y esos antibióticos barrieron tanto con mis bacterias positivas como con mis bacterias negativas, y es donde necesito consumir ciertos probióticos. Pero no solamente el kefir los contiene, también los puede contener el yogur, también los pueden contener otros alimentos fermentados, y no solamente esto. Entonces, solo por el hecho de ser una tendencia no es necesario. Y también muy importante, podemos estar malgastando nuestro dinero porque estamos comprando kefir en algún supermercado, pero si al
probiótico, que son estas bacterias buenas que ya decíamos, y estos microorganismos positivos, no le estamos dando el alimento importante para poderse desarrollar, pues diokis estoy gastando ese dinero. ¿Y cuál es el alimento que ellos necesitan? Eso que no queremos casi consumir diariamente, las verduras, las frutas, las leguminosas, los cereales integrales. Eso es lo que necesitamos para poder tener una salud más gastrointestinal positiva. Yo pensando si mañana en la mañana me voy a tomar el kefir en ayunas. No se tomen, es que empiezan tomándose el shot de kefir y en la noche pues un sushito. Exactamente. Pues, no hay que hacer eso. Bueno, ya piensen seriamente Sí. si se van a tomar su kefir en ayunas. Piensen de verdad, porque dice Geraldine que no gasten si no van a mejorar su alimentación. Claro. Exactamente. No gasten. Necesitamos cambiar otros hábitos primero. Ay, Dios. Antes de tomar kefir, y luego la gente cree que ya con el kefir a gusto, pero escuchen a Geraldine. Ay, a ver. Fernanda, tú eliges. A ver, Acá tu cámara, que es esta de acá. a ver. Listo. A ver, ¿Qué ¿qué dice tu es? tarjeta? Solo se permite comer si ya cumplió con la rutina de ejercicio. Ay, Qué fuerte. O sea, Ay, si no, ya qué cumplo con mi miedo. rutina de ejercicio, yo ya me puedo comer una hamburguesa, ya me puedo comer un sushi, ya puedo comer papitas fritas. O sea, solo de esa manera. Ay, ¿qué te puedo decir? Porque es que yo sí, cuando hago ejercicio, me voy en la tarde a comprar un esquite. No, la realidad es que sí, a mí, o sea, es hasta en mis planes de alimentación, y más que veo a las embarazadas. Ay, a ver, ¿ya se les antoja un esquitito? Sí. Ah, pues sobres, un vasito, y se permite, es un alimento muy, muy saludable. Pero solo se permite comer si ya cumplió su rutina de ejercicio, pues... O sea, si no hace ejercicio, no come. No estamos hablando Ese de... tipo de alimentos, no, ¿verdad? no, porque igual ahí estaríamos fomentando la parte de la conducta, o sea, un trastorno de la conducta, y no, aquí la educación sería llevar al equilibrio, a educación de que no pasa nada, si llega a salir un poquito del plan de alimentación, y no tendría que excederse o hacer 1 hora más de ejercicio, ¿no? Eso sí, lo que sí es una realidad es que cuando hacen una actividad física y ya la hacen de manera rutinaria, es decir, unas 5 veces a la semana, 3, etcétera, y por un determinado tiempo, pues se aumenta el requerimiento energético. Entonces, ahí sí, miren, les pueden comer un poquito más, pero sigue siendo alimentos equilibrados. Ya si quieren darse un antojito, también nos buscan, y ahí, miren, lo agregamos en el plan de alimentación. Y he elegido una para ya cerrar la plática, que A tiene ver. que ver con esto que han estado mencionando. Esta es la tarjetita y la elegí a propósito porque las otras ya las agotamos a lo largo de la plática. Y dice, una persona se pesa todos los días al despertarse. ¿Es sano que yo me pese todos los días cuando me levanto? ¿Qué tan sano es o qué tan sano no es que me pese? No, vivan a gusto, Sí. hasta que vayan con uno. Entonces sí los pesamos. No, hombre, vivan a gusto, no tienen que estar, o sea, de un día para otro hay variaciones, a veces por deshidratación, por no dormir bien, por algunas otras actividades o rutinas que tenemos, así que no, ustedes aliméntense bien, si hacen actividad física, háganla, siempre les digo, hagan actividad física que les guste y no que les genere un estrés más, porque a veces de que van al gimnasio y dicen, ay no, y luego viene el instructor, y a veces le digo al mío, ay no, ya vete de aquí, no me Sí. estés viendo porque No estés porque torturando. sí, de repente ahí quiero hacer un ejercicio menos, pues, pero a lo que voy, que hagan ejercicio que les guste, que lo disfruten, porque eso también es salud mental, Ya ¿no? lo acompañado. Sí, ya porque hacerlo acompañado. La pena compartida se siente Y- más fácil. No se pesen todos los días hasta que vayan a su consulta de nutrición, o incluso puede ser, no sé, cada mes, cada 15 días, Exacto. dependiendo, ¿no? Ya ahí los objetivos que tengan planteados, pero Tiren no la todos báscula. los días. Tiren Sí. la báscula en este No, instante, es que- vayan a su ropero, el cajón, al baño y tírenla. Geraldine, No, desde mi punto de vista, jamás lo recomendaría estarse pesando todos los días, Qué porque se tortura. puede llegar a Sí. convertir en una conducta de riesgo. Entonces, mi recomendación también es esa,
podemos llegarnos a pesar. Si estamos en un tratamiento nutricional con una nutrióloga, un nutriólogo, puede ser cada 15 días, cada mes, está bien, es ideal. A veces también, por ejemplo, cuando ya consideramos, nos conocemos, ¿verdad? Y sabemos cuando nos mantenemos como que en nuestro peso, podríamos cuando decir, ya empieza porque a apretar el pantalón. Entonces, exactamente. Cuando ya la camisa empieza. Ahí ya pudiéramos, entonces sí, que ya nos dimos cuenta que ha habido cambios en nuestro cuerpo y decimos, ay, como que ahora sí ya me pasé, entonces me peso y entonces si ya decidí que voy a acercarme con un profesional de la salud, mejor que sea ahí con la persona indicada, ¿verdad? Para que me haga las recomendaciones y las sugerencias adecuadas. Y no sé si pueda retomar el punto de la pregunta anterior, porque decía por ahí... De hacer el ejercicio. Dice, solo se permite comer si ya cumplió su rutina de ejercicio. Yo le entendí aquí a Ángel, no sé si me equivoqué. Por ejemplo, esa persona que solamente hace ejercicio para poderse dar el gusto de otra cosa. No es. Porque también me ha tocado escucharlo. Hay quienes solamente hacen una rutina de ejercicio para poderse sentir con mayor libertad de consumir todo este tipo de productos. Sí, también se puede. Pasa. Pero miren, al final de cuentas la vida solamente es una. No vamos a ir por la vida de manera libre haciendo lo que nosotros querramos y demás, porque al final pues eso se va a traducir también en cuestiones pues de enfermedad más adelante. El asunto es cuidarse, buscar el equilibrio y pues como ya lo han repetido tanto Fernanda como Geraldine, pues busquen ayuda, de verdad busquen ayuda y más que ayuda alguna orientación que les dé la información precisa de cómo hacer las cosas, porque a veces creemos que estamos haciendo cosas bien, pero las estamos haciendo de forma inadecuada. Entonces, pues Fernanda y Geraldine, el tiempo se nos agotó. Yo quisiera seguir aquí, traía más puntos para poder seguir platicando, pero encantado de tenerlas aquí. Espero que no sea la primera ocasión y que después vengan y nos hablen de embarazo, después vengan y nos hablen de muchas otras cosas más, muchos otros temas que necesitan hablarse, necesitan que la gente se entere y como decían ahorita aquí en TikTok, pues que digamos datos precisos, porque a veces lo que el libro dice es muy bonito, pero no, dime cómo se ve en la realidad, porque al final de cuentas la vida cotidiana es lo que nos marca y nos va diciendo a nosotros. Pues yo encantado, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Fernanda, gracias por aceptar la invitación, Geraldine, el espacio es de ustedes, vayan y búsquenlas en sus redes sociales, ahí se las vamos a estar poniendo para que vayan y las sigan, y pues ya es tiempo, y ahorita les digo, yo sé que si lo estás viendo hoy que se publicó el video, es viernes, el viernes no tiene nada diferente al lunes. No te esperes al lunes para empezar un plan de alimentación. Puede ser mañana, puede ser el domingo, el mismo lunes, igual con el ejercicio. Seamos libres, disfrutemos mucho lo que hacemos y recordarte que nuestro cuerpo no es un proyecto eterno de perfección. Yo utilizo mucho tu frase, Ángel Daniel, bueno, no sé si es tu frase, pero tú la utilizas mucho y la realidad es que la he tomado para mí también y le aconsejo esto a mis pacientes y es que un día a la vez, ¿verdad? Hay que vivir un día a la vez, vamos tratando y trabajando con esos hábitos un día a la vez y si nos equivocamos o si este día no pudimos lograr o alcanzar la meta que nos habíamos planteado, mañana corregimos y continuamos mañana otra vez, un día a la vez y un día a la vez hasta que logremos adaptarnos y modificar. La disciplina y la constancia, no dejarla. Así es, y nuestro peso es solamente un dato. Solamente es eso, y nuestro peso no debe de ser tampoco criterio de comparación con otras personas, porque esa otra persona tendrá sus datos, tendrá sus índices, tendrá muchísimas cosas. Entonces, si tú hoy te sentiste identificado con todo lo que hemos estado platicando aquí, pues hay que buscar ayuda. Contáctalas a ellas, ahí están sus redes sociales oficiales. Y muchísimas gracias por quedarte, muchísimas gracias por seguir el canal, gracias por seguir mi contenido, gracias a MMV por todas las condiciones que pone para que este proyecto se siga llevando a cabo. Y pues lo que Fernanda nos dijo, lo que Geraldine nos comentó, una vez más nos dice que todo lo que nosotros estamos experimentando son cuestiones muy individuales, que lo que tú estás experimentando, lo que estás sintiendo es una parte muy personal tuya y lo que está en esta cabecita solamente es producto de tu mente. Y una vez más nos comprueba eso que hay de mentes a mentes. Muchísimas gracias. Para conversar, Dementes el podcast.